¿Se encuentra listo? Perfecto, entonces voy a darle pase al ingeniero, al licenciado, para que pueda continuar con la clase. Ah, ya listo. Muchas gracias. Solamente me faltaba lo del audio. Entonces, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Con lo que viene siendo la clase del día de hoy, viene siendo respecto a lo que es el proceso de intervención terapéutica. Así que voy a compartir pantalla. ¿Me permite compartir pantalla? Disculpen. Sí, por supuesto. Listo. Muy bien. Buenas noches a todos. Mi nombre es Fabio Andrés Reyes Quesada. Soy el licenciado en cuanto a lo que viene siendo el proceso de las clases sobre terapia cognitivo-conductual. En el día de hoy tenemos lo que viene siendo la clase número 2 con respecto a lo que es el proceso de intervención. Recapitulando lo que se habló el día lunes con respecto a lo que era terapia cognitivo-conductual, viene siendo una terapia de segunda generación, el cual tiene como principal objetivo el poder hacer que durante la intervención o el proceso terapéutico con lo que es el paciente pueda reestructurar o tener una mejora en cuanto a lo que es el cambio de los pensamientos, porque muchas veces se tiene en cuenta de que las situaciones que aparecen en nuestra vida cotidiana pueden afectar y pueden hacer que nuestras emociones y nuestros comportamientos puedan variar. Por ello, la principal función de lo que es la terapia cognitivo-conductual viene siendo esta reestructuración de los pensamientos. ¿Y por qué mencioné que es una terapia de segunda generación? Porque las terapias de primera generación se basan más en lo que es el condicionamiento tanto operante como el clásico. En lo que es el refuerzo positivo, lo que es el castigo, lo que respecta a un estímulo que se le da a una persona para que pueda realizar un comportamiento que se busca de por sí, un comportamiento específico. Las terapias de segunda generación se basan más en la reestructuración y el cambio de los pensamientos. Si bien es cierto, hay escenas mentales que pueden variar entre lo que son negatividad, en lo que es felicidad, etcétera. Estas escenas mentales se reestructuran y se cambian por pensamientos que sean fructíferos, que sean positivos, que sean factibles para nuestra calidad de vida. Porque si bien es cierto, muchas veces estos pensamientos negativos pueden nublar, pueden omnibular nuestra mente, pueden omnibular nuestros pensamientos, pueden hacer que nos sintamos mal de forma constante, de forma progresiva. Esta reestructuración de pensamientos puede ayudarnos a que nos sintamos de mejor manera, a que nos sintamos mucho mejor. Y es por ello que la búsqueda de lo que es la terapia cognitivo-conductual nos permite que podamos reestructurar y tener una mejora en cuanto a lo que es nuestra calidad de vida de forma general. Bien, entonces, con respecto a lo que es la terapia cognitivo-conductual, tiene esta finalidad. Un momento. Ya. Me había olvidado de mencionar que quienes gusten participar, recuerden que en el chat pueden escribir sus dudas con respecto a lo que es cualquier tema y cualquier consulta o cualquier pregunta que tengan respecto a lo que es el tema de la clase del día de hoy. Muy bien. Y con respecto a lo que viene siendo la terapia cognitivo-conductual, mencioné anteriormente que es un enfoque que es estructurado, que se basa en lo que es la evidencia de poder modificar o moldear estos pensamientos o esas conductas que son disfuncionales. ¿Les ha pasado que constantemente se pueden sentir mal durante unas épocas, durante unas semanas, durante varios días y no saben cómo poder manejar o cambiar estos pensamientos? Todo eso se basa principalmente de esta reestructuración cognitiva que es necesaria y es óptima para cada persona. Porque si bien es cierto, los eventos o las situaciones en nuestra vida cotidiana pueden afectar nuestros pensamientos. Por ello que es muy importante que pueda haber un cambio o
una mejora en lo que es pensamientos que sean más positivos, que puedan ayudarnos a que nos sintamos mejor. Muy bien. Debido a esto, entonces, ¿cuáles son las principales características de la terapia cognitivo-conductual? ¿Cuáles son esas terapias esa terapia que es mucho más común o que es mucho más prominente en cuanto a lo que es la psicología de por sí? Primero y principal, un enfoque estructurado y breve. La terapia cognitivo-conductual es algo muy sintetizado en el cambiar pensamientos. Un enfoque que se basa en los problemas que uno tiene y cómo podemos alterar o cómo podemos, por así decirlo, cambiar esos pensamientos negativos, reemplazarlos por pensamientos más positivos. Luego tenemos que se basa en la relación entre los pensamientos y las emociones y las conductas. Si bien es cierto, la relación que hay entre los pensamientos, las emociones y las conductas son una escala, como mencioné en la clase anterior, son una escala que se da de forma progresiva. Las cosas que pasan en nuestra vida cotidiana nos generan pensamientos. A esos pensamientos nosotros le atribuimos emociones y debido a estas emociones se generan de forma lo que son las conductas. Como mencioné anteriormente, los invito a pensar en alguna situación que les haya molestado, que sí, que haya sido bastante fastidiosa, por así de forma jocosa, o que no les haya gustado en esta semana. ¿Cómo han reaccionado ustedes? ¿Cómo se han comportado? ¿Ustedes se han sentido de una forma positiva o de una forma negativa? Así que los invito a que puedan interiorizar cómo han sobrellevado este problema y si han practicado los ejercicios de respiración, si han cambiado, han tenido esta mejora en cuanto a lo que es su conducta, con lo que es esta modificación de pensamientos negativos, si han aplicado lo que son técnicas de relajación, etcétera. Con respecto a esta situación o a este momento de mucha molestia, ¿ustedes han atribuido una emoción negativa o una emoción positiva? ¿O han sabido canalizar bien este momento, esta situación que les ha causado estrés, les ha causado ansiedad? Yo sé que a muchos les ha pasado estas situaciones de mucha molestia, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes se han sentido bien o se han sentido mal? Paula Wallace menciona, a veces suele ser sencillo. Muy cierto, a veces puede ser una situación que no requiera tanto esfuerzo mental como tal, y muchas veces, pues, alguna situación que sea bastante molesta, si ya saben manejarla, si ya saben controlar sus pensamientos, entonces no va a ser muy molesto. Entonces, basado en lo que viene siendo la relación de los pensamientos, las emociones y las conductas, todo esto acaece una serie de momentos, una serie de situaciones que, si bien es cierto, tenemos que saber canalizar de una buena forma. Por ello, que les invito a que puedan seguir practicando los ejercicios de relajación, los ejercicios de respiración, que van a ser óptimos en su vida, que les va a permitir tener una mejora constante en cuanto a lo que viene siendo esta modificación de los pensamientos. Andrea menciona, a veces al finalizar el día termino cansado, estresado o en una situación incómoda. Muy cierto, Andrea. Muchas veces nos sentimos con una molestia, como que algo pasó en nuestro día y que nos ha molestado, o algún problema que ustedes no han resolvido, ¿verdad? Como que hay problemas que les ha quedado esa espinilla que tal vez sienten como que pudo no haber pasado esta situación o pude haberla controlado de mejor manera. Y si bien es cierto, a veces nos queda esa molestia en el siguiente día o al final del día. Es por ello que hay que saber manejar la emoción. La clase anterior se mencionó acerca de lo que es la técnica del 1, 2, 3, 4. Aquí, o del 4, 3, 2, 1, perdón. Esta técnica permite que uno piense o se enfoque en una emoción de molestia,
Inhale aire por la nariz durante 4 segundos y exhale también por la nariz de forma lenta, de forma progresiva. Practicando este ejercicio 5 a 10 minutos al día va a hacer que uno se sienta más relajado, porque a veces el cerebro se extenúa de tantos pensamientos negativos, de tanta molestia, de tanto fastidio, de elementos nocivos que nos molestan o acaecen en nuestro día. ¿Y cómo nosotros podemos controlarlo adecuadamente? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Pues tenemos que practicar el ejercicio de respiración adecuado y óptimo para que podamos controlar esa emoción, para que no nos moleste. ¿Ustedes el día de hoy han pasado por alguna situación que les que aqueja una situación de molestia o de tristeza, de enfado, de irritabilidad, etcétera? Si es así, ¿cómo han sabido manejar esa situación? ¿Cómo han sabido controlar ese momento donde ustedes han tenido esa situación de dificultad para poder sobrellevar una situación? Yo sé que todos han pasado por situaciones así. Por ejemplo, Catherine González menciona, a veces no puede controlar las emociones por más que aplique los ejercicios. Hay situaciones donde ya radica mucho que a veces ya son fuera de nuestras manos, o sea, ya son situaciones que se nos van de las manos o que son muy difíciles de poder controlar. Si bien es cierto, cuando hay situaciones que ya uno no puede manejar adecuadamente, sí es importante poder llevar lo que es una serie de intervención psicológica por parte de un profesional. Esto principalmente porque a veces es muy complicado poder sobrellevar situaciones de mucha molestia. Magallanes Torres menciona, pero ese tipo de sensaciones de que se siente la persona, ya sea buena o mala, depende del nivel de autoestima de la persona. Muy buena pregunta. Como mencioné en la clase anterior, se basa mucho de la subjetividad, de cómo una persona logra sobrellevar una sensación o una emoción. Cómo enfrentar una situación con una emoción acaece mucho de cómo eres tú, porque un problema no va a afectar a uno como a otra persona. Muchas veces cometemos el error de pensar o de una falta de empatía de que un problema de que una persona esté pasando, podemos sobrellevarlo como otra persona como tal. Para ejemplificarlo mejor, si te insultan, tal vez a uno no le afecta tanto como a otra persona, ¿verdad? O sea, si alguien te dice un comentario discriminatorio, un comentario que pueda ser nocivo, que pueda ser dañino para ti, una persona puede sobrellevarlo de mejor manera que otra persona. O sea, todo depende y todo radica mucho también de cómo es la personalidad de una persona. Una percepción propia. Exacto, Dalia. Todo se basa mucho de situaciones o de que un problema puede ser versátil, de que un problema puede ser voluble y cambiante para cada uno. Así que si alguien pues les pide ayuda, recuerden que no todos podemos sobrellevar los problemas por igual. Recuerden que cada persona va a enfrentar las situaciones de una forma distinta. ¿Qué otro comentario menciona? Paula Welles menciona, según el libro de inteligencia emocional, se presume que las emociones se encarcelan, por decirlo de alguna manera, por 15 minutos. Cuando pasa ese tiempo ya se puede tomar mejores decisiones y llegar a la calma. Entonces, si bien es cierto, una emoción puede estar dentro de una persona durante cierto tiempo, es necesario que podamos saber sobrellevarlo, porque es muy cierto que hay momentos en donde uno tiene que enfrentar alguna situación que puede ser muy compleja mediante las técnicas de la relajación, mediante lo que es el pensar 2 veces de un problema. Uno puede pensar con más claridad después de que pasan 15 minutos, claro está, de una situación. Ya sea una discusión, por ejemplo, una discusión y tú estás bastante irritado.
puedes sentirte en ese momento, puedes pensar bien lo que vas a decir o no. Yo pienso que más de una persona aquí ha tenido alguna discusión y no ha sabido cómo manejarlo adecuadamente. Esto principalmente porque hay que saber pensar dos veces antes de actuar. Pablo Wallace menciona, exactamente, la palabra mejor es algo relativo, porque algunos encuentran mejor llorar y otros no. Es muy cierto, todo un problema o alguna situación es relativo, una persona puede llevarlo de mejor manera que otra, y esto depende mucho también de algo muy fundamental, y es de las situaciones del pasado que uno ha vivido. Todas las situaciones del pasado se quedan con uno, se quedan con una persona. En este caso, nuestra forma de sobrellevar los problemas, las situaciones del pasado tienen mucha importancia en la actualidad. Por ejemplo, si en el pasado, en el colegio te han dicho muchas cosas, te han insultado, te han discriminado, te han ninguneado, etcétera, en el futuro, un ratito, en el futuro, situaciones así van a hacer que puedan repetirse y puedan repetirse y puede que no lo sepan manejar actualmente. Si es que en el pasado te han dicho algún comentario discriminatorio y hoy en día te dicen algo así, te han insultado, te dicen algo que te insultan, te molestan o te dicen algo que no te gusta, te puede afectar de mayor manera o con mayor gravedad. Entonces, es por ello que la relatividad es un factor muy fundamental en cuanto a lo que es los problemas y cómo manejar las emociones, cómo manejar los pensamientos adecuadamente. Muy bien. En cuanto a lo que es centrado en el presente y en la resolución de problemas, la terapia cognitivo-conductual se basa mucho en cómo se centra mucho en el presente, en la situación actual y cómo podemos solucionar los problemas adecuadamente. Porque si bien es cierto, muchas cosas o muchas situaciones que en el presente puedan afectarnos, a veces sale de nuestras manos el poder resolver alguna dificultad, el poder afrontar alguna situación. Y es por ello que la terapia cognitivo-conductual se basa mucho en el hoy en día, en la actualidad. Y también utilizar técnicas cognitivas y conductuales para el cambio. Esto ya durante lo que es el proceso terapéutico se va a ir explicando, los cuales son muy fundamentales para poder cambiar el pensamiento distorsionado, para que esas escenas mentales puedan alterarse y puedan modificarse o cambiarse por pensamientos que sean más positivos. Pasamos con lo que son las fases del proceso de intervención en la terapia cognitivo-conductual. Primero y principal, lo que es la terapia cognitivo-conductual pasa por 4 fases principales. Antes de pasar por lo que me dicen en la explicación, Pablo Wallace menciona, ¿qué piensa del diario del registro del pensamiento? También es muy importante porque nos permite plasmar un pensamiento que sea molesto, que nos moleste, que acaece de buscar una situación. Y con respecto al poder registrar los pensamientos que sean negativos, yo también he realizado lo que viene diciendo esta técnica, la cual me ha permitido canalizar qué pensamientos me molestan y al costado escribir qué pensamiento es positivo de mí o qué cosas no me doy cuenta o no me percato y que a veces, pues por estar constantemente pensando o rumiando un pensamiento negativo, no me doy cuenta de qué aspectos son positivos en mi vida. O sea, es algo totalmente normal que a veces pues nos molesta. O sea, si es que alguien me ha insultado y al costado puedo poner una opinión positiva sobre mí o alguien me ha dicho que no sirvo para algo, pero al costado escribo algo que es positivo en mí, algo que yo sí sé hacer y que a veces pues en el momento o la situación que nos dicen algo discriminatorio, algo molesto, obviamente no pensamos bien, no pensamos con claridad, nos sentimos irritados o tristes, pero pasado el tiempo buscamos soluciones o buscamos una forma de cómo afrontar ese pensamiento. Porque muchas veces se deja de lado lo que es la salud mental, se deja de lado mucho lo que es la sanidad mental.
Magallanes Torres menciona, o sea que se tiene que buscar algo beneficioso de ese problema en el sentido de mejorar. Sí, porque a veces hay situaciones que a veces no nos damos cuenta que están en nuestra vida, que hay situaciones que a veces ameritan que podamos buscar alguna situación que sea positiva o algún aspecto positivo de nosotros. Es por ello que a veces no nos damos cuenta de eso por la magnitud, por la gravedad del problema en sí. Y es por ello que con el tiempo vamos a poder pensar de mejor manera. Todo esto mediante lo que viene siendo una mejora en lo que es la claridad de nuestros pensamientos. Muy bien. En cuanto a lo que viene siendo los procesos de lo que es la terapia cognitivo-conductual, primero se pasa por la evaluación inicial. La evaluación inicial de por sí es lo que el psicólogo hace en cuanto a lo que es la comunicación entre el terapeuta y el paciente. Se evalúa, se menciona cuál es el problema, cuáles son los problemas que acaecen el día de hoy y también pues registrarlo adecuadamente, porque si bien es cierto, hay una serie de problemas que pueden variar. Recuerden, como mencioné en la clase anterior, los problemas pueden ser desde los más pequeños hasta los más grandes. Si bien es cierto, hay diferentes tipos de problemas, muchas veces no se les toma en cuenta de que la magnitud o la gravedad de un problema. Todo esto se da principalmente porque, como mencioné antes, no importa qué tan pequeño sea el problema. Si un problema te molesta o te afecta en la calidad de tu vida, en tu vida cotidiana, entonces ya es un problema. Luego, después de la evaluación inicial, se pasa por la psicoeducación. La psicoeducación se conceptualiza como cómo podemos hacer que el paciente, cómo podemos explicarle a un paciente cuál es el proceso por el que va a tener que pasar, cuáles son las situaciones que va a tener que pasar, cuáles son las técnicas que se le van a aplicar, explicarle básicamente al paciente cuáles van a ser los objetivos de la terapia cognitivo-conductual y cómo se va a llevar este proceso progresivo. ¿Por qué le denomino progresivo? Proceso progresivo. Porque es un proceso que a medida que pase el tiempo va a puede haber una mejora en cuanto a lo que es la sanidad del paciente o una mejora en cuanto a lo que es la calidad de vida del paciente. Luego pasamos por el proceso de intervención. Aquí es el punto más fundamental, el punto más álgido dentro de lo que es la intervención de terapia cognitivo-conductual, porque ya es el proceso en donde se ayuda o se busca la solución para poder llevar una mejora en cuanto a lo que es la calidad de vida del paciente. Buscar soluciones, buscar cuáles son los puntos del problema que a veces uno no se da cuenta y que a veces el paciente pues deja de largo o pasa de largo, porque a veces pues es muy complicado pensar con mucha más claridad. Esto primero y principal porque la intervención debe ser con un especialista que realmente pues tome en cuenta cuáles son los problemas o cuál es el problema y cuáles son lo más importante dentro de la búsqueda de soluciones. Y por último, la prevención y las recaídas y el seguimiento. Cuando se lleva a cabo lo que es el proceso terapéutico, muchas veces pasan por una recaída y por lo que es un seguimiento. Con respecto a lo que son las recaídas, es cuando el paciente, pues, a medida que va pasando el tiempo, su problema viene siendo mucho más grande, viene siendo mucho más difícil de poder llevar. Pero las recaídas como tal es cuando, pues, el paciente sufre o pasa por una situación similar a la de su problema y por consiguiente, pues se va a sentir mal o se va a sentir irritado, ese problema va a revivirse. Escuché un término muy interesante llamado la criptonesia. La criptonesia es como vivir o revivir una situación de molestia, una situación de traumático y que aparece tiempo después. O también está lo que es los problemas que a veces uno no tiene o no sabe cómo poder enfrentar porque se reviven en tus pensamientos o situaciones similares que hacen que empiece otra vez esa molestia que tenías antes. Y el seguimiento es necesario
por medio de lo que son fichas psicológicas. Este seguimiento permite que se puede evaluar constantemente cómo el paciente se encuentra, cómo está, si está mejorando, si está aplicando las técnicas de intervención, las técnicas de relajación, o simple y llanamente el paciente no está aplicando estos procedimientos que son necesarios y óptimos para su mejoría. Porque muchas veces un paciente, como mencioné en la primera clase, piensa que en la primera sesión de intervención se va a sentir mucho mejor. Y esto es algo totalmente erróneo. Una sola sesión de terapia no va a hacer que uno se sienta mejor. Va a hacer que uno vaya a tener recaídas, que vaya a sentirse mal después. Y obviamente esto acaece de que el paciente se sienta mal después, o sea, no sabe cómo manejarlo adecuadamente. Incluso con 3 sesiones terapéuticas o 4 intervenciones terapéuticas no son suficientes. Se recomienda que sean de 12 a 20 sesiones terapéuticas, aproximadamente son como 5 meses, 6 meses. Vayan estas preguntas. Y si el paciente revive constantemente su trauma y le genera muchas recaídas, ¿entraría en la locura? Hay situaciones en donde el problema se vuelve tan grave que se puede llegar a somatizar. En este caso, cuando se menciona que la ansiedad es un problema que a veces uno no puede manejar adecuadamente, si el problema es bastante grave, se puede llegar a somatizar y a volverse un problema, un problema de respiración o un problema de dolor de cabeza o de estar constantemente con miedo o paranoia. Y esto es porque no hay un buen manejo en cuanto a lo que es la ansiedad. Cuando hay un trauma o hay problemas que son muy graves que no se pueden manejar adecuadamente, una persona sí puede llegar a recaer en locura porque ha habido casos que, por ejemplo, ahorita me acuerdo que hay un estudio de Pew Research que por lo menos un 20% de pacientes en un estudio de 367 personas, eh, ha habido como una falta de manejo del control de las emociones, una falta de manejo de estos problemas que hacen que te sientas muy irritado, que empiezas a como sentirte mal contigo mismo y al problema, al ser tan grave, esta gravedad es tan, pues, muy de imperiosa necesidad de que pueda haber una intervención psicológica, hace que el paciente en un futuro, por lo menos de aquí a unos 6 meses, reviva estos traumas y pueda llegar a caer en la locura de forma jocosa, por así decirlo. También está lo que es, a ver, también está lo que viene siendo el estrés postraumático, que el problema se revive después de 6 meses. Después de ello, un problema pues se revive y por consiguiente el estrés postraumático puede hacer que este problema esté constantemente en tu vida y esté molestándote todo el tiempo. Es por ello que cada fase, cada rol es fundamental para el tratamiento y también este cambio de una mejora en el paciente. Si bien es cierto, estos problemas pueden aparecer en tu vida cotidiana, muchas veces no se puede manejar adecuadamente y este trauma pues puede ser muy molesto, puede ser muy incómodo estar teniéndolo todo el tiempo, ese pensamiento de molestia, ese pensamiento de estar pues ahí, de que hay una como una pequeña cosita que te molesta. Y yo siento que a muchos les ha pasado eso, ¿verdad? Que hay un problema que al día de hoy todavía no saben manejarlo. ¿Y por qué pasa esto? Esto primero y principal porque no hemos llevado una intervención terapéutica, una intervención psicológica adecuada, o no nos hemos, o a veces dejamos que un problema se quede ahí porque es un pensamiento y listo, ya va a pasar. Pero ¿qué es lo que pasa? En un futuro este problema puede revivirse, puede molestarte, puede ser fastidioso para ti. Yo siento, muchas veces se dice que es mejor ayudar a que los niños no pasen por problemas porque cuando se convierten en adultos, esos problemas de la niñez pueden volverse a repetir, pueden a revivir esas situaciones de la niñez que terminen volviéndose como un trauma, como una situación de molestia. Y es algo que a muchas personas les pasa. Luego vamos a sintetizar y vamos a también comentar con respecto a lo que es la evaluación inicial o las fases de intervención. La evaluación inicial
Su objetivo principal viene siendo el de recoger información para poder comprender el problema y formular el plan de tratamiento. En este caso tenemos que la evaluación inicial, pues se busca la historia del paciente, el motivo de consulta y los antecedentes. Esto se le denomina como una anamnesis. Para llevar esta evaluación inicial es muy importante realizar un rapport. El rapport viene siendo como la confianza que se da entre la relación entre el paciente y el terapeuta. Muchas veces se deja de lado el rapport y se busca el problema como tal. Estos son diferentes terapias. Por ejemplo, la terapia gestáltica o la terapia gestal va directamente al problema. O sea, no pasa por la intervención o no pasa por lo que es una aplicación de pruebas psicológicas. Directamente va hacia lo que es el problema. Y a veces, pues, es muy fundamental el poder adentrarse dentro del problema directamente. Mientras que la terapia cognitivo-conductual se busca mucho lo que es la anamnesis. La anamnesis es la aplicación para saber la historia del paciente, para saber su vida familiar, cómo está su historia con sus amigos, en su historia personal. También se busca o se indaga en cosas muy pertinentes, como por ejemplo su nacimiento, si ha sido de manera correcta o ha habido problemas durante el parto, también en la vida sexual del paciente, una vasta cantidad de información que va a permitir compararlo con los resultados diagnósticos que se van a dar al paciente al finalizar. Es por ello que el rapport siempre va a ser muy importante, porque gracias a esto se va a generar esta confianza entre el paciente y el terapeuta. Los instrumentos psicodiagnósticos, la aplicación de las pruebas estandarizadas. Muchas veces se confunde con respecto a lo que son las pruebas del test bajo la lluvia. Yo sé que muchos han escuchado del test bajo la lluvia que se aplica en lo que viene siendo las organizaciones o a los trabajadores que están postulando por una candidatura, ¿verdad? No sé si a alguno les ha aplicado el test bajo la lluvia o algún test psicológico cuando están postulando para algún trabajo, ¿verdad? Muchas personas dicen que este tipo de test no determinan como tal lo que es tu personalidad o tu forma de ser, que porque dibujas algo de manera incorrecta o dibujas algo como no debería ser. Sin embargo, a otras personas sí aceptan lo que viene siendo las pruebas psicológicas o las pruebas proyectivas, que así se le denomina, pruebas proyectivas, que determinan cómo eres, cómo te comportas y cómo es tu personalidad. Magallanes Torres menciona, las fases del proceso de intervención del terapia cognitivo-conductual, ¿lo aplica mayormente el psicólogo o el psiquiatra? Muy buena pregunta. Aquí lo aplica el psicólogo, porque el psiquiatra como tal a veces no interviene mucho con respecto a una evaluación psicológica que tenga que ver con técnicas de relajación, de respiración. El psiquiatra va más que todo a una mejora interior del problema, una mejora interior del paciente, mientras que el psicólogo una mejora exterior de los problemas. ¿A qué quiero llevar con esto? A que cuando se lleva un problema, se recomienda que pase un paciente tanto por una intervención psiquiátrica como psicológica, porque de forma psiquiátrica ayuda a que temas como la serotonina, como la oxitocina con respecto al interior del paciente pueda sentirse de una manera mucho más estable, mucho más tranquila. Por ejemplo, hay pastillas como por ejemplo la fluoxetina que ayuda a que una persona se sienta con un nivel de serotonina adecuado y óptimo. Mientras que con el psicólogo se da las herramientas para que puedas resolver y puedas enfrentar los problemas que están en tu vida cotidiana. Creo que sí, Julio César, con respecto a sí, son proyectivos principalmente del tipo de test que son pues para determinar tu personalidad, determinar cuál es tu comportamiento. Muchas personas puede decir que los tipos de test proyectivos están obsoletos, pero otros no. Y esto es algo pues muy subjetivo como tal. En este caso, pues yo siento que todas las pruebas o todos los test psicológicos son muy importantes para poder determinar un resultado de cómo es tu personalidad. Un tema un poco polémico.
Y en cuanto a lo que viene siendo el establecimiento de objetivos, vienen siendo metas terapéuticas claras y alcanzables que puedan hacer que el paciente pueda lograr al finalizar la sesión y que cuando se repita un problema pueda afrontarlo adecuadamente. Ese tipo de preguntas, como por ejemplo, ¿cuándo comenzó el problema? ¿Qué factores agravan o alivian? ¿Y cómo afectan la vida cotidiana? Son muy importantes porque durante la evaluación inicial se busca o se indaga la vida del paciente, se busca indagar en el problema como tal. Luego pasamos por la psicoeducación. Como mencioné anteriormente, la psicoeducación explica al paciente lo que es el modelo cognitivo-conductual y su relación con el problema. En este caso se explica qué es lo que se va a llevar a cabo, cómo se va a llevar a cabo también esta intervención del problema y cómo va a haber esta mejora, cuáles son los objetivos de la intervención psicológica. Por ejemplo, entre los elementos claves se explica la relación entre los pensamientos y las emociones y las conductas. Porque si bien es cierto, los pensamientos, las emociones y las conductas están muy relacionados entre sí, porque al fin y al cabo la conducta viene siendo la respuesta que tú das hacia una emoción. ¿Y la emoción cómo se genera? Por los pensamientos. Cómo le das estos pensamientos, estas emociones hacia los pensamientos como tal? Luego tenemos la normalización del problema y la reducción de la autoculpabilización. Si bien es cierto, muchas personas pueden sentir esta culpa de que esto me está pasando porque soy así, porque esto me lo merezco. En realidad es muy importante que se pueda dar a entender que un problema ocurre de forma de que hay un problema que son normales en nuestra vida cotidiana y que el que no nos culpamos a nosotros mismos de que nos pasen las situaciones o que nos pasen esos momentos es porque a veces pues no nos damos cuenta o no buscamos problemas. Yo creo que aquí la mayoría de la audiencia no busca problemas, ¿verdad? No está constantemente a la búsqueda de estrés ni ansiedad, obviamente. Por ello es importante que se intervenga o que el terapeuta y el psicólogo mencione que la culpa del problema que una persona esté pasando no es realmente su culpa, se pueda bajar lo que viene siendo la intensidad de ese sentimiento de molestia. Exactamente, Magallanes. Entonces la psicoeducación se basa en hacerle entender al paciente sobre cómo el problema lo afecta. Exactamente. Hacer entender o adentrar al paciente de cómo va a ser el proceso terapéutico. Julio César también complementa. También hay que tener en consideración la diferencia entre emoción y sentimiento. De manera coloquial, podemos pensar que son equivalentes. Muy buena aportación con respecto, Julio César, con respecto a lo que es la emoción y el sentimiento. Porque si bien es cierto, la emoción viene siendo la forma en cómo nosotros evocamos un pensamiento, en este caso. Si uno tiene un pensamiento de molestia, ¿cómo nos sentimos? Obviamente molestos, ¿verdad? ¿Cómo podemos estar? ¿Cómo estamos en ese momento? Irritados, hastiados, nos sentimos bastante estresados también cuando se agrava un problema, cuando se agrava un pensamiento. Si bien es cierto, muchas veces dejamos pasar los problemas como tal, muchas veces dejamos que esos sentimientos, esos pensamientos se coloquen en nuestra cabecita y no sabemos cómo afrontarlo. Siempre es recomendable poder llevar a cabo lo que es un proceso terapéutico. Esto primero y principal porque es muy recomendable que no importa qué tan mínimo sea el problema, siempre es importante hablar con un psicólogo, siempre es importante hablar con alguien. Y si alguien también les pregunta o alguien requiere de esa ayuda, intervengan también con ese amigo, con esa amiga que requiere de ayuda. Porque muchas veces las personas se guardan los problemas, muchas veces nos guardamos esa sensación de molestia, esa sensación de tristeza y no sabemos a quién decirle, a quién hablarle. Eh, Porque yo siento que más de uno, alguien les ha contado sus problemas, ¿verdad? Y no han sabido cómo ayudarlo, cómo han sabido cómo hacerle entender que su problema pueda buscar una solución, por así decirlo. Los pensamientos catastróficos van a estar ahí, pero si alguien les pide ayuda
háganlo, denles ayuda, escúchenlos, porque muchas veces no sabemos lo que están pasando esas personas día tras día. A veces, como menciona Carl Jung, las personas al salir de su casa se ponen una máscara, de forma psicológicamente hablando, porque tienen que cambiar su perspectiva, tienen que cambiar su personalidad en ese momento, porque tienen que afrontar como tal la cotidianidad, la vida como tal. Las máscaras se puede denominar como un cambio de personalidad que es de forma radical, que es de forma necesaria. Por ejemplo, yo me siento mal en mi casa, todo el día estoy durmiendo, y cuando salgo a la calle, eh, tengo que sentirme bien, tengo que sentirme optimista, tengo que sentirme con una faceta diferente de mí, que no es habitual de mí, pero que tengo que optar por ello porque no me queda de otra. Magallanes Torres menciona, el sentimiento es lo que pensamos sobre la emoción y la emoción es un acto sin pensar. A ver, muy buena pregunta. El sentimiento es lo que pensamos sobre esa emoción y la emoción es un acto sin pensar. Eh, con respecto a lo que es el sentimiento, lo que es el sentimiento, pensamos sobre la emoción. Muy buena aclaración. La verdad es que sí, hace un poco, parece como una frase. El límite de que pensamos sobre la emoción. La emoción es un acto sin pensar. Muy buena pregunta. Con respecto a lo que viene siendo la emoción, el actuar o la emoción más que todo es como si fuera lo que desembocamos, cómo nosotros nos sentimos, cómo nosotros estamos. O sea, ahorita, ¿cómo se encuentran ustedes ahorita mismo? ¿Se sienten bien? ¿Se sienten mal? ¿Se sienten felices, tristes, enojados? ¿Cómo decirlo? Y hay algo que ha hecho que te encuentres así en este momento, o sea, hay algo que haya hecho que te encuentres así en este momento, ya sea que te hayan dicho algún comentario positivo. Claro, Erwin, menciona. Creo que alguien había levantado la mano. Bueno, ¿cómo se sienten ustedes ahorita mismo? ¿Se sienten bien? ¿Se sienten mal? ¿Sienten que están felices el día de hoy o no? Todo esto, ¿por qué se da? Porque en nuestro día ha pasado ciertas cosas que han hecho que nos sintamos felices ahorita mismo, o que nos sintamos irritados, que nos sintamos tristes. ¿Cómo se han sentido en esta última hora? Cristina Cintia menciona, puede ser que tengo odio hacia alguien por los actos que me causó el sentimiento, pero en sí mi emoción puede ser de enojo. Eso depende mucho de la relatividad del sentimiento. O sea, si tú te sientes bien con esa persona, si te ha hecho enojar o tal vez te sientes triste, pero muchas veces esto se le denomina como un término muy interesante llamado paritimia. La paritimia es cómo nos comportamos de una forma opuesta o inesperada. Por ejemplo, esto es una ejemplificación. Eh, en un funeral, ¿cómo te vas a sentir? Obviamente triste, ¿verdad? Pero la paritimia o las personas que presentan esta paritimia se sienten de manera jocosa, de manera risible, se ríen, y esto es porque hay una alteración de este comportamiento. Si bien es cierto, uno atribuye mucho a cómo te vas a sentir hacia algo o hacia alguien. Depende de cómo es su personalidad, cómo eres tú como tal. Shirley Cosme menciona, el sentimiento sería la suma de una emoción más un pensamiento que genera rencor, odio o algo así. Muy cierto, el sentimiento ya viene siendo ya la suma o cómo te sientes hacia algo, cómo te sientes hacia un pensamiento. Por ejemplo, si alguien los molesta, ¿cómo se sienten? ¿Felices o tristes? Tristes o molestos o irritados. Obviamente ya viene siendo el sentimiento como la conclusión de todo este proceso. Ahora pasamos por la fase de la intervención. La fase de la intervención como tal es aplicar estrategias específicas para modificar el pensamiento y las conductas desadaptativas. Si bien es cierto,
la intervención como tal ya es adentrarse en el problema que acaece el día de hoy. El problema como tal es poder identificar y modificar los pensamientos negativos, que como mencioné antes, estos pensamientos pueden ser automáticos, pueden aparecer repentinamente. Es por ello que se buscan las técnicas cognitivas como la reestructuración cognitiva, que es identificar y modificar los pensamientos automáticos negativos, que es lo que es la principal función de la terapia cognitivo-conductual. Luego tenemos lo que son los experimentos conductuales, que es comprobar la validez de las creencias erróneas. Las creencias que a veces pueden aparecer en nuestra mente, que pueden hacernos exagerar algún problema también. Porque muchas veces pasamos por una situación o un problema y en nuestra mente podemos sobre exagerarlo, podemos hacerlo mucho más grande, podemos agrandar un problema. Yo siento que a alguien les ha pasado. Por ejemplo, que en nuestra vida o en nuestro día a día pensamos, el próximo día va a pasar un problema mucho más grave, o va a pasarme esto como tal, y al final no sucede, o sea, solamente es una exageración o una metacognición, que es darle un mayor significado a un problema que no es como tal, que no es tan grave o que no es tan grande como uno piensa. Y por último, lo que es la decatastrofización, el cual viene siendo el reducir la tendencia de pensar en lo peor. Como mencioné antes, que a veces uno puede pensar o puede sobrepensar en un problema, algo que no es como tal un problema tan grave, pero que a veces atribuimos mucho mayor intensidad a un problema. Sobrepensar demasiado. La programación neurolingüística, justamente había una clase también en ITEC con respecto a lo que es la programación neurolingüística o el PNL, el cual viene siendo como una modificación de los pensamientos o una reducción de los pensamientos negativos. Había una técnica del EDMR, el cual viene siendo como utilizar los ojos para moverlos, con los ojos cerrados obviamente, pero movimientos oculares, que permite hacer que nuestra cabeza se sienta mucho más tranquila en cuanto a lo que viene siendo una reorganización de los pensamientos. Por ello, principal, a veces por ello es principal que a veces podamos identificar qué cosas nos molestan en nuestra vida cotidiana, qué nos molesta en la cotidianidad, qué hace que nos sintamos, que nos sintamos irritados, que nos sintamos molestos, y todo esto va a servir a que podamos enfrentar situaciones que acaecen, de que podamos enfrentarlo de forma adecuada y óptima. También están las técnicas conductuales. Por ejemplo, tenemos la exposición gradual para afrontar miedos de un entorno controlado. Véase lo que es las terapias para poder afrontar alguna fobia, algún miedo irracional. Por ejemplo, alguien que le tenga miedo a los insectos. Las terapias de exposición gradual hacen que te enfrentes a ese miedo, exponiéndote a ese miedo como tal. Ya sea que te hagan tocar un grillo, o te hagan tocar un gusano, o te hagan tocar un insecto como tal, hace que te exponga a ese problema gradualmente, obviamente poco a poco. No es algo que directamente hagan que te enfrentes a un problema como tal, pero es algo progresivo. Franco menciona, de sensibilización sistemática, es para fobia. Exactamente. También viene siendo técnicas que permiten enfrentar algún tipo de fobia. Yo creo que aquí en la audiencia alguien ha tenido un miedo irracional o un miedo que les tenga un poco de pavor, o no le hayan compartido con alguien, ¿verdad? He visto diferentes tipos de fobias, por ejemplo, la aracnofobia, la agorafobia, también tenemos lo que es la claustrofobia, etcétera, diferentes tipos de fobias que son miedos irracionales, y que este tipo de técnicas hacen que uno pueda afrontarlas adecuadamente. También están las técnicas de relajación, que son la respiración diafragmática, el mindfulness, la relajación muscular progresiva. Esas técnicas había mencionado en la clase anterior. Primero y principal, la respiración diafragmática, la respiración de contener el aire por la nariz y exhalarlo lentamente. Esta ayuda a la oxigenación adecuada y óptima de nuestro cerebro. El mindfulness, que ya viene siendo técnicas un poco más avanzadas, que permiten o hacen una alteración en nuestro cambio de pensamientos. Y por último, la relajación muscular progresiva,
la cual hace que contraigas un músculo y bueno, contraigas un músculo y puedas liberarte de esa tensión que tienes de ese músculo lentamente. Por ejemplo, el brazo, las piernas o el cuello también, que siento que muchos de aquí en la audiencia tienen algún estrés en el cuello. Poco a poco la relajación muscular progresiva ayuda a que esa parte de nuestro cuerpo pueda relajarse de forma progresiva y adecuada. Aquí mencionan los comentarios, miedo a las ratas, miedo a los sapos y la taquicardia. Claro, son miedos que pueden aparecer en ese momento y que a veces es difícil controlarlo. Aracnofobia también. Todos los seres humanos tienen un miedo oculto y que no le hemos contado. Pero si la persona reacciona peor ante la exposición gradual, entonces eso no sería la solución o hay que insistir con la exposición. Muy buena pregunta, porque si esa persona reacciona de una manera peor o el problema mediante lo que es la terapia de exposición no ayuda a que esa persona pueda afrontarlo adecuadamente, entonces obviamente el terapeuta, el psicólogo, va a buscar técnicas alternativas para poder afrontar esa situación, porque hay personas que a veces pues es un poco más dificultoso poder controlar ese miedo. Pánico escénico también. Hay personas, Andrea menciona un comentario importante. Hay personas que son muy temperamentales que no controlan la ira debido a que, por ejemplo, cuando las cosas salen mal a la primera y les causa malestar a su alrededor y que finalmente causaría daño a los demás. Yo siento que aquí en la audiencia hay personas que tal vez han tenido dificultad para poder controlar la ira, ¿verdad? Y todo esto y principal porque hay situaciones en nuestra vida cotidiana que ya hacen que uno explote, ¿verdad? Hay momentos que también me ha pasado, que yo me he sentido muy estresado, muy cansado, o que yo he tenido como esa sensación de molestia y que a veces pues llega un punto cúspide en el que terminas explotando, terminas irritado totalmente, no quieres saber nada de nadie, y eso y principal pues hace que termines comportándote de mala manera con las demás personas, terminamos desahogándonos con los demás, terminamos peleando con alguien, discutiendo con alguien. Y eso es lo que menos se busca llevar la paz con todos, pero esta sobrecarga de estrés, esta sobrecarga de tanta energía negativa, de tanta molestia, de tanta irritabilidad, hace que termines desembocando en comportamientos negativos. Hay personas que calman su irritación o enojo rompiendo cosas. También, de hecho, un comentario o algo que me acabo de acordar muy interesante es que en Estados Unidos hay como unos centros terapéuticos, obviamente de terapia alternativa, que para las personas que tienen ira puedan romper cosas, así como tal, así como les digo, pueden romper cosas. O sea, ponen un montón de cosas en un centro y en ese momento hacen que las personas rompan todo lo que quieran, pero se paga, obviamente. O sea, es una alternativa para las personas que tienen ira y enojo. Pasando con la fase 4 de la prevención y recaída de seguimiento, no sin antes responderle a Emil Granillo. ¿Qué técnica podremos aplicar para la ira descontrolada? Primero y principal, reconozcan qué tipo de cosas están haciendo que te sientas irritado. Primero y principal, reconozcan qué tipo de problemas hacen que te sientas irritado. Segundo, la respiración de 4 segundos, inhalar aire lentamente y exhalar por la boca lentamente. Y tercero, buscar con más claridad cuáles son las soluciones para esos problemas. Tal vez hay problemas que en nuestra vida que aparecen en nuestra cotidianidad y cómo podemos evitarlos o cómo podemos enfrentarlos adecuadamente para que nos sintamos con esa paz, con ese sentimiento de tranquilidad, de eutimia. Julio menciona, tengo ahí una duda. Muchas de esas técnicas están basadas en principios de condicionamiento clásico y operante. Sin embargo, me es complicado entender cuándo son técnicas de segunda y tercera generación, porque tengo entendido que mindfulness es una técnica de tercera generación. ¿Cómo se diferencia las técnicas de primera, segunda y tercera generación? Muy buena pregunta. De hecho, como mencioné al principio, las técnicas de primera generación se basan en el condicionamiento tanto clásico como operante. Son técnicas en donde se le atribuye un estímulo, donde se le atribuye un castigo,
donde se busca un comportamiento específico en una persona. Las terapias de segunda generación son la reestructuración cognitiva, darse cuenta de que hay un problema en el paciente, que pueda reconocerlo y que pueda cambiar y alterar estos pensamientos. Y la terapia de tercera generación ya viene siendo la aceptación, viene siendo que el paciente acepte cómo es y que la búsqueda de soluciones, la búsqueda de técnicas, la búsqueda de soluciones mediante lo que viene siendo primero y principal, aceptarse a uno tal cual como es. Mientras que las terapias de segunda generación mencionan que hay problemas o escenas mentales que son negativas, la terapia de tercera generación mencionan que uno es tal cual como es, uno es una persona como tal, pero que se busca soluciones que sean óptimas para que esa persona pueda tener una mejora progresiva. Magallanes menciona, he notado que muchos se mencionan técnicas, pero existen métodos que usa la terapia cognitivo-conductual, métodos como tal, pues tanto como técnicas como métodos como tal de la terapia cognitivo-conductual viene siendo la reestructuración de pensamientos mediante lo que es eh, explicarte, por ejemplo, un terapeuta busca o indaga en tu problema, ¿verdad? Ya. El terapeuta lo que busca o lo que hace es proponerte situaciones o proponerte ideas que son positivas a tu problema, ya que a veces el pensamiento obviamente negativo, catastrófico, es un problema o un pensamiento erróneo. Pero el método que aplican los terapeutas viene siendo el de hacerte entender que tu problema tiene solución, o sea, darte las herramientas para hacer que el problema tenga una solución como tal. Por ejemplo, yo me acuerdo que había un paciente que mencionaba acerca de que no tenía amigos, de que no tenía gente que lo apoyaba, pero le hice entender de que sí había gente que sí interesaba por él, que sí estaba preocupado por él, y el paciente no se había percatado de eso. Muchos se centran en la maximización de los pensamientos negativos, de la maximización de los pensamientos catastróficos, pero no se centran en las cosas que son positivas como tal. Bueno, volviendo a la fase 4, prevención y recaídas y seguimiento, consolidar cambios para lograr y prevenir las caídas. Si bien es cierto, el terapeuta va haciendo una lista de cómo el paciente se va sintiendo, si está aplicando las técnicas, si está sintiendo una mejora progresiva. Es muy importante porque el paciente puede recaer en cualquier momento, pero también puede dar señales de alerta y puede dar señales de que en cualquier momento su problema puede revivirse. Por eso el terapeuta va explicando, va dando técnicas adecuadas que son importantes y fundamentales para que no hayan estas recaídas. Y depende de uno mismo si aplica esas técnicas o no. Porque muy cierto, puedes ir a la terapia, a lo que viene siendo la consulta, pero si no vas a aplicar o no vas a poner en práctica las técnicas psicoterapéuticas, entonces de nada va a servir. Es por ello que, como les mencioné al principio, de 12 a 20 sesiones son muy fundamentales para que el proceso terapéutico se pueda dar de manera óptima. Para ello, temas como la depresión, la ansiedad se deben tratar mediante lo que viene siendo la detección de qué es lo que ocurre o qué es lo que pasa para que se generen estos pensamientos negativos. Detectar qué es lo que hace que se generen estos pensamientos. Así que para concluir con respecto y una síntesis de lo que viene siendo la terapia cognitivo-conductual, recuerden, se pasa por estas fases que son muy importantes para que se pueda llevar a cabo un procesamiento adecuado y óptimo de los pensamientos. Pasando primero por la intervención, el cual es indagar en el problema, indagar en qué es lo que hace que se generen esos pensamientos. Pasar también con lo que es la psicoeducación, hacerle entender al paciente qué es lo que va a tener o cómo se va a llevar a cabo las sesiones. Luego, hacer lo que es el proceso de intervención, donde ya se aplican lo que son las técnicas, los métodos adecuados de la terapia cognitivo-conductual. Y por último, la evaluación, si hay recaídas o no hay recaídas, y cómo va ese seguimiento, si es adecuado, si se está llevando bien lo que viene siendo mejora en el paciente. Recuerden que de por sí es muy complejo y muy delicado el cómo las cosas que le diga un terapeuta a un paciente, porque el paciente va con las ganas, va con la necesidad de querer mejorar, de querer llevar a cabo una mejora progresiva en su vida.
y además fomentar la autonomía del paciente y la resolución de problemas, porque todo va a depender de cómo el paciente va a poder afrontar los problemas, de cómo va a poder dar una mejoría en cuanto a lo que son los problemas y cómo va a solucionarlos adecuadamente. Recuerden que la calidad de vida y el bienestar emocional van a ser aspectos muy fundamentales y muy claves en el paciente. Y como buenos psicólogos, como psicólogos que realmente estemos con esta empatía por querer ayudar a los pacientes, siempre va a ser muy importante que tengamos la disposición de querer ayudar a los demás. Muy bien, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Entonces, ya nos veríamos para la clase del día viernes, si no me recuerdo. ¿ITEC? ¿Te encuentras ahí? Sí, acá me encuentro. A ver, un momento, por favor. ¿Claro? A ver, un momentito, un momentito. ¿Se me escucha? Sí, claro. A ver, un momentito, por favor. Voy a compartir pantalla. Muchísimas gracias, licenciado. Muy bien, la clase ha estado muy, pero muy interesante. Me gustaría que le den palmas al licenciado Fabio. Ha estado muy, pero muy interesante la clase, pero les traigo una sorpresa para motivarlos. Como sabrán, en ITEC nos preocupamos bastante por la educación de todos ustedes. Es por eso que el día de hoy he desarrollado una dinámica para que puedan subir 2 puntos a su promedio para la evaluación y que su certificado salga con nota alta. Les recuerdo que la certificación de ITEC es internacional, cuenta con 2 firmas y tenemos otra con la firma del CEO de ITEC. Bien, voy a compartir el enlace ahora para que puedan participar. Para motivarlos, los ganadores, que son 3, van a recibir 2 puntos a su nota para el certificado y los que participen van a tener 1 punto en su nota para que puedan participar todos. Bien, voy a compartir el enlace en el chat y también lo voy a compartir en el grupo para las personas que no puedan apreciar el chat por algún inconveniente que puedan presentar. Bien, ya está. No se olviden de colocar su nombre y su apellido para poder anotarlos. Y hoy estoy muy, pero muy emocionado. Voy a darle 5 minutos a partir de ahora para que todos puedan participar y todos puedan llevarse sus puntos. Les comento que este evento es muy, pero muy interesante, puesto que importa bastante que hayan prestado atención. Con esto empezamos a demostrar nuestros conocimientos impartidos por el licenciado Fabio, que por cierto dictó una clase muy, pero muy buena. Así que, wow, se va llenando rapidísimo este Kahoot. Sinceramente me emociona bastante ver cómo participan. Encuentro a Elena, Chara, Yomara, Julio, Enid, a Evelyn, a David, a Carla. Sigan, 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 chicos. Aprovechando en lo que siguen inscribiéndose para participar en el Kahoot, les comento que si tienen alguna duda, necesitan guía para la certificación, soy Cristian Parimango, el coordinador del curso. Pueden escribirme y yo voy a estar contento de poder responder cualquier duda, resolver cualquier problema que tengan con respecto al curso.
Bien, mi número siempre lo muestro antes de iniciar la clase. Y es importante que sepan que yo y ningún coordinador de ITEC y nadie de ITEC les va a pedir información personal, información privada o ningún código de verificación. Así que hay que tener bastante, pero bastante cuidado con las estafas, por favor. Como les vuelvo a comentar, ITEC no realiza llamadas ni pide códigos de verificación. Se siguen llenando, esta competencia de Kahoot va a estar muy, pero muy buena. Aprovechando también en lo que siguen llenándose, voy a detener la grabación, que por cierto va a estar lista para el día de mañana, como ya saben, para que puedan repasar la clase del licenciado Fabio.